quiero contar lo que nos pasó a mí y a mis amigos aquella noche de verano. Algo que jamás he podido entender del todo, pero que nunca podré olvidar. Me llamo Ricardo, tengo 29 años y soy administrador. Tengo una vida normal. Me encantan las fiestas los fines de semana y pasarla con mis amigos, aprovechando que aún no me he casado. Tengo un buen trabajo y soy bastante responsable con mis actividades laborales. Lo único no tan normal en mi vida, si es que se puede decir así, siempre ha sido mi interés por lo sobrenatural. Y todo comenzó justamente con una plática casual sobre lo sobrenatural. Yo, Juliana y Carlos, amigos de toda la vida, estábamos en una cafetería de Santiago de Querétaro, discutiendo sobre las cosas que siempre nos fascinaban: leyendas, fantasmas, espíritus y todo lo que involucraba lo desconocido. Juliana y Carlos son mis compañeros de estudio, plática y aventura para todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Somos cercanos. A pesar de eso, yo, personalmente, siempre fui escéptico. Desde chico, me encantaba escuchar historias sobre lo que no podía ser explicado, pero creía que, en el fondo, todo tenía una explicación racional. Siempre pensé que la mayoría de los relatos de fantasmas eran solo fruto de la imaginación o, a lo mucho, explicaciones naturales para eventos extraños. Era eso lo que me atraía de estos temas. Siempre estaba interesado en probar cómo cualquier historia sobrenatural en realidad tenía una explicación lógica. Ese fue mi error. Juliana era parecida, pero, al contrario de mí, ella prefería no profundizar demasiado en estas historias. Carlos, por otro lado, nunca se incomodaba. Le encantaba el misterio, y la idea de desafiar las leyendas parecía ser su pasatiempo favorito. Fue él quien sugirió, aquella tarde, que fuéramos a la famosa casa de la Zacatecana. Todos ya habíamos escuchado hablar de las historias que rondaban la casona. Hace mucho tiempo atrás una pareja rica vivió ahí, pero la esposa, que era vanidosa y codiciosa, mandó matar al marido para quedarse con su fortuna. Después, ella asesinó al propio asesino del marido para tratar de encubrir la historia. Trágicamente, su cuerpo fue encontrado poco tiempo después de las muertes. Dicen que fue asesinada por su propio amante, o que fue muerta en venganza por las muertes que había causado. Hoy la casa, que es antigua y está bien cuidada, es un museo y es posible visitarla durante el día. Pero, para la mayoría de la gente que vive aquí, el lugar debe ser evitado. Yo, sin embargo, no me intimidaba con este tipo de historia. Una simple leyenda urbana. Pensé para mis adentros. Fue Carlos quien lanzó el reto. Vamos allá en la noche. Si no pasa nada, nos vamos y nos reímos de toda la historia. Si pasa algo, bueno, nos quedamos con la historia para contar. Juliana no parecía muy entusiasmada con la idea, pero acabó cediendo. Yo, como siempre, estaba dudoso, pero la perspectiva de probar que todo aquello no era más que superstición fue lo que me convenció. Y así, aquella noche, nos encontramos en la entrada de la casa de la Zacatecana. La casa estaba en una calle estrecha, lejos del bullicio de la ciudad, rodeada por muros altos y vegetación que cubría parcialmente la fachada. Cuando llegamos, la casa parecía aún más imponente y aterradora que en las fotos y videos que habíamos visto en internet. Las ventanas estaban oscuras, como si miraran a la calle sin vida, y la puerta de entrada, aunque vieja, aún parecía resistir al tiempo. El lugar exhalaba una sensación de abandono. Lo primero que hicimos fue echar un vistazo rápido alrededor para ver si había algún vigilante o residente cerca. La casa estaba, aparentemente, desierta. Carlos, como siempre, fue el primero en tomar la iniciativa. Vamos a entrar, sin hacer ruido. Solo vamos a mirar y ver si hay algo raro, dijo, con esa sonrisa de quien estaba más animado con la idea de un reto que con la posibilidad de que algo sobrenatural sucediera.
Saltamos el muro, con cuidado, y nos dirigimos hacia el lateral de la casa, donde una ventana extrañamente abierta parecía invitarnos a entrar. Juliana dudó, pero Carlos ya estaba adentro, esperando que hiciéramos lo mismo. Cuando entré, algo en el aire me hizo sentir incómodo, pero aún intenté ignorarlo. Después de todo, nada de esto pasaba de ser historias antiguas, y todo tenía una explicación. Nos movimos lentamente por el pasillo oscuro, nuestros pasos haciendo eco en las paredes de piedra. El silencio en la casa era opresivo. Con cada paso que dábamos, el olor a moho y polvo se intensificaba, y parecía que la propia casa nos estaba observando. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas pesadas, impidiendo que la luz de la luna entrara, lo que dejaba todo aún más sombrío. Yo miraba a Carlos, que estaba animado, y a Juliana, que claramente no estaba cómoda, pero trataba de esconder su miedo. Al fondo de la casa, una puerta entreabierta llamaba nuestra atención. Carlos, siempre el más audaz, fue el primero en empujarla y entrar. Era una sala grande, con muebles antiguos cubiertos por sábanas blancas. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue una gran pintura en la pared, una mujer con una expresión profunda, casi melancólica. Ella parecía observarnos, sus ojos fijos en nosotros, como si supiera exactamente quiénes éramos. Miré a los dos y un escalofrío recorrió mi espalda. «Todo esto es una tontería. Vámonos», dijo Juliana, ya empezando a darse la vuelta. Pero Carlos no quería rendirse. Se acercó a la pintura y fue ahí cuando algo inexplicable sucedió. La puerta que habíamos dejado abierta se cerró de golpe, haciéndonos saltar del susto. El aire en la sala se enfrió de repente y yo, por primera vez, comencé a sentir un miedo que no sabía explicar. «Vámonos ya», exclamó Juliana, visiblemente nerviosa. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, escuché una risa baja, casi susurrada, que venía de algún lugar dentro de la casa. Miré a los otros, tratando de racionalizar lo que acababa de oír. «Solo fue el viento», dijo Carlos, pero su voz temblaba. Intentamos regresar, pero la casa parecía haberse transformado. Las puertas, antes abiertas, estaban ahora cerradas y el aire estaba pesado. Algo ahí no estaba bien, pero en lugar de desesperarnos, seguimos buscando una salida. Sin embargo, no sabíamos aún aquella noche que nuestra experiencia apenas estaba comenzando. Cuando finalmente logramos salir de la casa de la Zacatecana, la sensación de alivio fue inmediata. La puerta de entrada se abrió con un chirrido y, al salir, el silencio de la noche parecía envolvernos de una manera extraña, como si el tiempo se hubiera desacelerado. Miré a mis amigos, que parecían tan atónitos como yo. Ninguno de nosotros dijo nada por unos segundos. El miedo que sentimos dentro de la casa aún flotaba en el aire. «Les dije que no deberíamos haber entrado», dijo Juliana, con la voz tensa. Yo estaba de acuerdo con ella. Carlos, por otro lado, estaba visiblemente emocionado, pero su entusiasmo estaba en conflicto con el miedo que yo percibía en sus ojos. Esto fue raro, ¿no? Pero vamos a ser racionales, chicos. Debe haber sido una broma o alguna explicación lógica para lo que escuchamos, dijo Carlos, tratando de mantener la calma, aunque sus manos temblaban. Lo miré, intentando racionalizar las cosas también. Pero había algo dentro de mí que no podía ignorar. Algo estaba mal. La risa, la sensación de que la casa nos observaba, el frío repentino, no eran cosas que pudiera simplemente descartar. Volvimos a casa aquella noche, pero ninguno de nosotros pudo dormir bien. Cada uno de nosotros se quedó en silencio, inmerso en pensamientos incómodos. Me forcé a no pensar más en lo que pasó, tratando de convencerme a mí mismo de que todo no era más que una coincidencia, una reacción exagerada de nuestros nervios. Pero, al cerrar los ojos, la imagen de aquella pintura, la mujer con los ojos penetrantes, me persiguió.
A la mañana siguiente, cuando el sol finalmente iluminó el día, intenté retomar mi rutina normal, pero algo era diferente. Algo estaba empezando a arañar dentro de mí, como si las paredes de mi mente se estuvieran astillando lentamente. No podía olvidar lo que sentí en aquella casa, y parecía que algo me observaba, como si se hubiera quedado atrás, a la espera de algo. Aquella noche en la casa de la Zacatecana apenas estaba empezando a mostrar sus consecuencias. En los días siguientes, mi vida siguió normalmente. Pero cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de la mujer en la pintura se hacía presente. No era algo que pudiera controlar. Intentaba ignorarlo, trabajar, salir con amigos, pero la sensación de que algo estaba al acecho nunca me dejó. Por la noche, la sensación de frío aumentaba en mi departamento, como si la temperatura bajara sin explicación. Mi mente empezaba a confundirse, y los sueños que tenía se volvieron cada vez más vívidos, como si el pasado y el presente se mezclaran en algo macabro. Y entonces, algo empezó a suceder. Fue durante una tarde tranquila, mientras estaba en casa, solo. El ambiente estaba calmado, como de costumbre, hasta que escuché un sonido bajo, viniendo del pasillo. Era como un susurro, una voz que no podía identificar, pero que parecía estar llamándome. Me congelé. Sabía que estaba solo y no había nadie ahí. Fui hasta la puerta, miré hacia el pasillo vacío, pero nada estaba fuera de lugar. Sin embargo, cuando regresé a la sala, noté que había algo diferente. La fotografía que había puesto encima de la mesa estaba en el suelo, boca abajo. Intenté ignorar aquello, pensando que tal vez fuera algún tipo de accidente, pero al agacharme para recoger la foto, sentí una leve presión en el pecho, como si alguien estuviera detrás de mí. Una presencia, algo que no podía ser visto, pero que estaba ahí. El aire se volvió denso y la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Sin saber qué hacer, arrojé la foto de vuelta a la mesa y salí del departamento. Fue cuando las cosas realmente empezaron a cambiar. En las noches siguientes, los susurros se volvieron más claros, ya no en el pasillo, sino en mi propia habitación. A veces, en medio de la madrugada, despertaba con una sensación de frío en la espalda y escuchaba una risa baja, como si alguien se estuviera divirtiendo con mi angustia. Intentaba racionalizar nuevamente, diciéndome que solo era el estrés o la falta de sueño, pero pronto las cosas se intensificaron. Ya no era una simple risa o un susurro. Algo más estaba sucediendo. Me vi empezando a mirar por encima del hombro, siempre con la sensación de que había algo detrás de mí, observándome. Y fue entonces que, una noche, sucedió lo que más temía. El espíritu de la mujer de la casa de la Zacatecana finalmente apareció. Estaba en la sala, acostado en el sofá, tratando de relajarme después de un largo día. El viento soplaba fuerte afuera y los árboles se mecían en las sombras. Fue cuando, de repente, la luz se apagó. La oscuridad se apoderó de la casa, y fue cuando escuché una voz suave, susurrando mi nombre, como si alguien estuviera justo a mi lado. El miedo fue instantáneo. Fui hasta la ventana para tratar de entender qué estaba pasando. Pero, cuando miré el reflejo en el cristal, vi algo que me hizo congelar. En la superficie de la ventana, una figura pálida, con el cabello negro, apareció reflejada a mi lado. Era ella, la mujer de la pintura. Sus ojos estaban fijos en mí, como si supieran exactamente quién era yo, y, sin aviso, susurró nuevamente, esta vez con una voz llena de dolor. No deberías haber venido. El miedo se apoderó de mí. Quería gritar, correr, pero estaba paralizado, y al momento siguiente, las luces volvieron. Pero la sensación de que ella aún estaba ahí, observándome, me acompañó el resto de la noche.
Ahora sabía que no podría huir. Ella estaba conmigo y su espíritu no me iba a dejar en paz. Los días pasaron de manera lenta y angustiante. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, mis sueños eran invadidos por su presencia. La mujer de la casa de la Zacatecana, su figura esquelética, sus ojos penetrantes, el toque helado de su mano en mis hombros. Cada vez que despertaba, sentía como si ella estuviera más cerca, como si ya no hubiera distancia entre nosotros. No sabía qué hacer. Intentaba continuar la vida como si nada hubiera pasado, pero el peso de su presencia era ineludible. Ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. A veces pensaba en volver a la ciudad, dejarlo todo, vender lo que había heredado de mi abuelo, pero algo me lo impedía. Algo me ataba ahí, a esa casa, a ese lugar, como si fuera un destino del que no podía escapar. Y entonces, una noche, cuando ya estaba al borde del agotamiento, surgió la respuesta. Estaba sentado en el sofá tratando de relajarme, cuando escuché algo diferente. No era la risa, ni el susurro que solía asustarme. Era un grito doloroso, arrastrado, como si alguien estuviera en agonía. Fui hasta la ventana, pero no había nada. El silencio de la noche era absoluto. Sin embargo, el grito resonaba en mi mente, como si estuviera atrapado en las paredes de la casa. Fue cuando me di cuenta de lo que tenía que hacer. No podía vivir más así, no podía seguir huyendo, tratando de ignorar lo que estaba pasando. Necesitaba enfrentarla. Algo me decía que, si no lo hacía, nunca más tendría paz. Necesitaba entender qué quería de mí, cuál era su tormento, su dolor. Sabía que la casa de la Zacatecana era el lugar clave. Era ahí donde todo había comenzado, ahí donde ella se había manifestado por primera vez, y entonces, en un impulso, decidí ir hasta allá, solo, sin más dudas. No sabía qué esperar, pero ya no podía vivir con miedo. Esa misma noche, después de cenar, decidí ir. Tomé la llave de la casa que mi abuelo me había dejado, esa llave oxidada que siempre me había parecido sin importancia, pero que, de repente, parecía ser el único vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No le avisé a nadie. No necesitaba compañía ni consejos. Algo dentro de mí estaba determinado. Al llegar a la casa de la Zacatecana, noté que la noche estaba más densa de lo normal. El viento soplaba fuerte y las sombras de los árboles bailaban como figuras en el jardín abandonado. La casa parecía más sombría de lo que recordaba, como si la propia estructura estuviera pudriéndose, absorbiendo las angustias del pasado. Sentí un escalofrío al cruzar el portón, pero continué, mis pasos vacilantes, pero firmes. Entré por la puerta principal, que crujió como siempre, pero esto era extraño. No vi al vigilante, y extrañamente la puerta estaba abierta, así como la ventana invitadora de la primera vez. Entonces, lo supe. Esto era un asunto del otro mundo, y las fuerzas de aquella casa se estaban asegurando de que nadie me impidiera entrar. La casa estaba en completo silencio, pero no por mucho tiempo. Pronto, una sensación de presión se apoderó del ambiente, y supe que ella estaba ahí, observándome. No necesitaban ser palabras ni gritos. Su presencia era palpable, como un peso que se acumulaba sobre mis hombros. Caminé por el pasillo, sintiendo la temperatura bajar con cada paso. Las paredes parecían más cercanas ahora, como si la casa se estuviera cerrando sobre mí. Pasé por la sala principal, donde sabía que la pintura de la mujer aún estaba colgada. Cuando entré en la sala, vi que la pintura estaba ligeramente inclinada, como si hubiera sido tocada recientemente. La mirada de la mujer estaba fija en mí, y por un momento parecía que sus ojos se movían, siguiéndome. El pánico casi me paralizó, pero respiré profundo y continué. Llegué hasta la escalera que llevaba al piso de arriba,
donde el sonido del viento parecía más intenso. Subí, sin saber exactamente a dónde iba, pero guiado por una sensación de inevitabilidad. Cuando llegué arriba, vi que la puerta de la habitación estaba entreabierta. Era la única puerta cerrada en la casa. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, empujé la puerta. La habitación estaba oscura, pero yo sabía que ella estaba ahí. La sentía. La mujer de la pintura. Ella estaba esperando. Lo único que pude percibir en ese momento fue una sombra en movimiento, una figura pálida y translúcida, con el cabello negro y los ojos que me penetraban. «¿Has venido?», dijo una voz suave, pero llena de dolor. No sabía si me estaba hablando a mí o solo pensando en voz alta. Pero las palabras resonaron dentro de mí, como si estuvieran saliendo de mis propias profundidades. «Yo no sé qué quieres de mí», dije, mi voz fallando. Tenía miedo, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba escuchar lo que ella tenía que decir. Ella se acercó lentamente, su presencia pareciendo desmaterializar el espacio alrededor. El aire se volvió pesado y el frío se intensificó. «No tengo nada más que dolor y arrepentimiento», dijo, su voz volviéndose más grave. «Fui traicionada y ahora estoy atrapada entre los mundos». No sabía si estaba soñando o si aquello era real, pero una cosa quedó clara. Ella quería algo de mí, algo que aún no entendía. «¿Por qué me elegiste?», pregunté, tratando de no sucumbir al pánico. «¿Qué quieres de mí?». Ella me miró a los ojos, y entonces un escalofrío recorrió toda mi espalda. «Tienes lo que necesito, lo que trajiste». No entendía lo que quería decir, pero el miedo apretó mi pecho. Estaba ahí, con ella, en la oscuridad, y fuera lo que fuera, no me iba a dejar ir tan fácilmente. La tensión en la habitación era casi insoportable, el aire denso y helado. Sentía una presión sobre el pecho, como si la casa entera estuviera derrumbándose sobre mí. La mujer, pálida como la muerte y con una mirada penetrante, permaneció en silencio por un largo tiempo, observándome como si fuera una presa en un juego macabro. Quería gritar, quería correr lejos, pero estaba paralizado, incapaz de reaccionar. Ella se acercó aún más, sus manos frías flotando alrededor de mi cuerpo como si quisiera tocarme, pero sin jamás hacer contacto. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, habló, y sus palabras resonaron como un eco distante, atravesando el tiempo y el espacio. ¿Crees que viniste aquí por casualidad? ¿Crees que esta casa no tiene historia? ¿Crees que no hay una razón para que estés aquí? No sabía qué responder. Todo lo que sabía es que estaba ahí, en medio de aquella maldición, con esa presencia siniestra observándome y presionándome de todas las formas posibles. Intentaba pensar con claridad, pero cada palabra de ella parecía alejarme más de la realidad. Había hablado sobre dolor y arrepentimiento, pero había más. Algo aún más grande que me esperaba. «¿Quién eres?», dije, con la voz fallando, pero tratando de mantener algún control. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, su figura comenzó a desvanecerse, hasta convertirse en una especie de niebla translúcida, una sombra que flotaba entre los muebles de la habitación. Sus ojos, sin embargo, seguían fijos en mí, como si me estuviera observando incluso en su forma disforme. «Soy el eco de un pasado del que no puedo escapar», dijo finalmente, su voz ahora más suave, más triste. «Soy lo que queda de lo que encontraste aquí, y lo que ahora llevarás para siempre». Sus palabras parecían arrastrarse como el viento cortante de la noche. Hizo una pausa, como si estuviera considerando algo antes de continuar. «Fui la esposa de un hombre que desciende de aquel que mandó construir esta casa, el hombre al que ahora llamas abuelo.
Mi nombre era Isabela. Cuando mencionó el nombre de mi abuelo, el mundo a mi alrededor pareció detenerse por un segundo. ¿Isabela? No podía comprender lo que quería decir. Mi abuelo, aquel hombre sencillo del campo, que siempre me hablaba sobre la vida tranquila en el interior, que parecía tan lejos de las historias misteriosas. Él, el hombre que me había dejado una buena herencia, ¿tenía alguna conexión con ella? ¿Cómo era posible? Recordaba el nombre de mi abuela. No era Isabela, era Rosalinda. ¿Sería ella amante de mi abuelo y no su esposa? No podía ser. Pero los ojos de la mujer, su mirada vacía y llena de dolor, estaban ahí, y algo dentro de mí sabía que decía la verdad. ¿Tú eres la esposa de mi abuelo?, pregunté, aturdido. Ella se acercó más, su forma más visible ahora, como una proyección de su pasado atormentado. Sí, respondió. Soy Isabela, la esposa olvidada, una de las mujeres que murieron en esta casa por culpa del hombre en quien confiaba. Él me traicionó, y el peso de mi dolor me mantuvo atrapada aquí, mientras él partió a una nueva vida, con otra mujer. Morí de pena, pero mi espíritu no encontró descanso. Él me maldijo, me aprisionó aquí y ahora es tu turno. Retrocedí, sintiendo el pánico apoderarse de mí. No sabía qué hacer ni qué pensar. Todo lo que sabía era que aquella historia era mucho más profunda y terrible de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Pero por qué yo?, dije, con la voz temblando. ¿Por qué me elegiste? Ella me miró con una tristeza infinita en los ojos. Porque llevas su sangre. Aún no podía entender completamente. Su dolor era tan fuerte, tan real, que parecía envolverme, absorberme por completo. Pero había algo que no tenía sentido. Mi abuelo no era ese monstruo, era sencillo, honesto. ¿Cómo podría estar involucrado en algo tan macabro? No tenía sentido. ¿Y dónde está él?, pregunté, más para mí mismo que para ella. ¿Qué pasó con él? La expresión de Isabela cambió. Su mirada se volvió aún más profunda, como si estuviera recordando algo muy antiguo, algo doloroso. Se fue. Se olvidó de mí. Partió a otro mundo. Pero para mí la maldición continuó. No puedo escapar del dolor que él causó, y ahora, tú tampoco puedes. Hizo una pausa, como si estuviera esperando que asimilara aquellas palabras. La casa. La casa es la tumba de su dolor, y ya no puedes huir de eso. Tienes una elección, pero no hay vuelta atrás. La miré, sin saber qué hacer. La presión sobre mi pecho aumentó. El aire se volvió más pesado, y el miedo me consumía. Ella me estaba ofreciendo una elección, pero no sabía cuál era. ¿Qué pasaría si tomaba la decisión equivocada? Aquel lugar me estaba tragando, y ahora me daba cuenta de que tal vez ya no había salida. El silencio se hizo más profundo. No sabía si estaba más preparado para enfrentar al espíritu de Isabela o la verdad que me estaba revelando. Pero, de alguna manera, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. El aire estaba denso, casi insoportable. Lo que había escuchado parecía una condena irremediable, y lo que estaba frente a mí, en aquella casa sombría y vacía, ya no era solo un espíritu. Era un ciclo de dolor, una maldición que atravesaba generaciones. Estaba atrapado en aquel lugar, y ahora el peor miedo se instalaba en mí. ¿Qué pasaría si cedía a aquello? ¿Si aceptaba la historia de Isabela como verdad? Ella parecía saber que estaba perdido, que mi mente comenzaba a enredarse en las telarañas de su narrativa. Isabela, con su mirada profunda y su presencia etérea, continuaba observándome. Sus palabras resonaban dentro de mi mente, cada una más angustiante que la anterior. «La elección es tuya», dijo ella, con una calma aterradora. «Pero recuerda, lo que hagas ahora no tiene vuelta atrás.
La maldición nunca muere. Estaba frente a una encrucijada terrible. Todo lo que había conocido hasta entonces, mi vida en la ciudad, los amigos, hasta la idea de mi futuro, parecía tan distante ahora. Y por más que quisiera negarlo, algo dentro de mí lo sabía. La maldición de Isabela ya me había marcado. Era demasiado tarde para escapar. Intenté recordar los días antes de que todo esto comenzara, cuando solo estaba en busca de un nuevo comienzo. Pero, en ese instante, todo parecía una mentira, una ilusión cruel. ¿Qué más podía hacer? Irme, pero la casa, el espíritu, la presencia de Isabela, todo aquello se había vuelto parte de mí, y sabía que no había forma de huir. Elijo no seguir tu maldición, finalmente dije, con la voz temblorosa, pero decidida. Voy a terminar esto ahora. Una ola de frío recorrió mi cuerpo. La habitación se llenó de una niebla espesa, como si la propia casa estuviera reaccionando a mi decisión. El aire se volvió helado, casi insoportable. El sonido de la respiración de Isabela, ahora más cerca que nunca, resonaba en mis oídos. «No puedes», susurró. «Lo que comenzó aquí, con el hombre al que llamas abuelo, nunca podrá ser borrado. Estás condenado, igual que él. Eres el heredero del dolor». En un impulso desesperado, miré hacia la ventana. La noche afuera parecía tranquila, distante, como si nada estuviera pasando. Pero dentro de mí, el caos se desataba. Algo se estaba formando dentro de la casa, una energía, una presencia que crecía en fuerza, como si la propia casa se estuviera levantando contra mí. La presión en mi pecho aumentaba, y fue cuando la puerta de la habitación se abrió, casi con un chasquido. Sentí un dolor punzante en mi cabeza, como si una fuerza invisible me estuviera jalando hacia la oscuridad. Isabela estaba frente a mí, su forma ya completamente transparente, sus ojos vacíos fijos en los míos. «No puedes escapar», dijo una vez más, su voz ahora convirtiéndose en un lamento que resonaba por el pasillo, multiplicándose por toda la casona. «Yo soy lo que tú eres ahora, lo que serás, el pasado que cargas». Fue entonces que todo se oscureció. Desperté en un lugar desconocido. No sabía decir si era la casa o algo entre la realidad y el más allá. Aún estaba en la propiedad, pero las paredes parecían más distantes, la casa más silenciosa. Me sentía extraño, como si fuera otra persona, alguien que ya había sido moldeado por las sombras de aquel lugar. La verdad era clara. El espíritu de Isabela se había fundido conmigo. Ella había dejado su marca, y ahora yo cargaba su dolor y su maldición. Me levanté y salí de ahí con dificultad. No encontré nada ni a nadie en el camino, ningún alma viva. Volví a la casa y me desplomé en la cama, donde tuve las peores pesadillas de mi vida. Pasé los meses siguientes de una forma medio apática, vagando por los pasillos de la casa, realizando tareas que antes parecían simples, pero que ahora eran como un peso sobre mis hombros. La ciudad de Santiago de Querétaro, tan cercana, parecía distante, como si ya no perteneciera a ella. A veces escuchaba el susurro de Isabela, como una canción trágica que resonaba por las paredes de la casa, y su presencia parecía envolverme. Ella no me dejó, y la maldición que cargaba me convertía en una extensión de su propio dolor. Las noches en que intentaba dormir, el espíritu de Isabela se manifestaba. Sentía el viento helado sobre mi rostro. Escuchaba el sonido de pasos que no eran míos. Ella seguía ahí susurrando, recordándome que ya no había vuelta atrás. Aquella casa, aquella maldición, se habían convertido en mi prisión. Ando por la ciudad como antes. Voy a trabajar. Me encuentro con mis amigos. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no veía la vida de la misma forma, las calles, las personas, las voces.
Todo me parecía extraño, como si solo estuviera observando desde fuera. El pasado me había consumido de tal forma que ahora era parte de él. Cuando miré por última vez la casa, desde lejos, vi la sombra de la mujer en la ventana. Su mirada aún me acompañaba, un recuerdo eterno de que el mal que había comenzado con mi abuelo nunca tendría fin. La casa de la Zacatecana, con su historia de dolor y traición, me había tragado y ahora estaba atrapado en ella, como tantos antes de mí. Aquella casa no era una simple propiedad, sino el legado de un sufrimiento que atravesaría generaciones. Y yo era ahora parte de ese ciclo, nunca volví a ser el mismo. Y hasta hoy veo el espíritu de Isabela en mi casa, que desaparece pocos segundos después, llevando una sonrisa de victoria, como si hubiera conseguido lo que quiere. Quiero contar algo que me pasó y que me dio una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Me llamo Emiliano, soy músico, y si hay algo que siempre he llevado conmigo es el amor por las canciones tradicionales de México. Pero esta no es solo una historia sobre música, es sobre algo que va más allá del tiempo y la comprensión, algo que hasta hoy me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Durante años, viví en la Ciudad de México. La capital es un torbellino de voces, sonidos y promesas que nunca se cumplen. Pasé gran parte de mi vida allí, tocando en bares, restaurantes y fiestas, tratando de mantener viva mi pasión por la música. Al principio, me gustaba. El movimiento, la adrenalina de subir al escenario, los aplausos fugaces. Pero conforme pasaron los años, ese sueño empezó a pesar. Estaba agotado. Cantar ya no era un arte, sino una obligación. La ciudad, con sus edificios inmensos y calles sofocantes, me consumía poco a poco. Crecí en el campo, en un pueblo en las afueras de Querétaro. Mi abuelo, don Tomás, era un hombre de voz poderosa e historias fascinantes. Fue él quien me enseñó a tocar la guitarra, quien me mostró las primeras canciones que moldearon mi vida. En la adolescencia, dejé la tranquilidad del interior para buscar un futuro mejor en la capital. La promesa de éxito me cegó, y por años, ignoré la nostalgia de las noches estrelladas del campo, del olor a tierra mojada después de la lluvia. Hasta que una mañana, mi teléfono sonó. Era mi hermana. El abuelo había fallecido. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Don Tomás siempre había sido un hombre fuerte, de esos que parecen eternos. Pero el tiempo no perdona a nadie. Después del shock, vino otra revelación. Me había dejado una propiedad, una casa sencilla, un pedazo de tierra. Algo que, en un primer momento, consideré vender. El dinero me ayudaría. Tal vez hasta me permitiría grabar un álbum, invertir en mi carrera. Pero entonces, algo cambió. En los días siguientes, una inquietud se apoderó de mí. Los recuerdos de la infancia volvieron con fuerza, los días al lado del abuelo, las noches de música bajo la luna. Me acordé de las historias que contaba, de los consejos que me daba. Sentí un vacío que la gran ciudad nunca podría llenar. Fue ahí cuando tomé mi decisión. No vendería la propiedad, me iría para allá. La ciudad ya no tenía nada que ofrecerme más que cansancio y soledad. Tal vez era hora de volver a mis raíces, reencontrar algo que perdí hace mucho tiempo. Tal vez, allá, en el silencio del campo, finalmente podría respirar de nuevo. En ese momento, no tenía idea de lo que me esperaba. Si lo hubiera sabido, quizás habría elegido un camino diferente. Hice mis maletas sin pensarlo 2 veces. No es como si tuviera mucho que llevar. Algunas pocas pertenencias, mi guitarra y un puñado de recuerdos que pesaban más que cualquier equipaje. Mi departamento en la Ciudad de México era pequeño, sofocante, siempre lleno del ruido incesante de la metrópoli. Dejarlo atrás no fue difícil. Tomé un autobús a Querétaro al amanecer.
El viaje fue largo, pero conforme los kilómetros pasaban, algo dentro de mí se transformaba. El aire parecía más ligero, el horizonte se abría en colinas y campos dorados, y la gran ciudad iba quedando atrás, reducida a un enredo de edificios y humo en el retrovisor. Cuando llegué a la central de autobuses, sentí una extraña opresión en el pecho. Santiago de Querétaro no era como lo recordaba. Aún era hermosa, con su centro histórico preservado, sus calles de piedra y plazas bañadas por luz amarillenta al atardecer. Pero había algo diferente. Tal vez era yo quien había cambiado. Tal vez los años en la capital me habían vuelto demasiado escéptico, demasiado distante de aquel mundo que alguna vez llamé hogar. Tomé un taxi hasta la propiedad de mi abuelo, que quedaba en un pueblito cercano. El chofer, un señor callado de rostro cansado, solo asintió cuando mencioné la dirección. El coche siguió por las calles estrechas de la ciudad, luego tomó un camino de tierra sinuoso, rodeado de campos vacíos y algunos árboles retorcidos por el tiempo. La casa surgió en el horizonte como un recuerdo antiguo. Una construcción modesta, pero resistente, con paredes de adobe y un techo de barro que había resistido las décadas. La puerta rechinó cuando la empujé y el olor a tierra mojada invadió mis sentidos. El lugar estaba abandonado, pero no muerto. El viento soplaba por los pasillos como si susurrara algo que aún no podía entender. Adentro, todo estaba exactamente como lo recordaba. Los muebles de madera oscura, el viejo sillón donde mi abuelo solía sentarse, el altar con imágenes de santos y velas consumidas por el tiempo. Era como si él todavía estuviera ahí, como si la casa estuviera esperándolo para seguir respirando. Pasé los primeros días tratando de organizar todo. Barrí el piso, limpié los muebles cubiertos de polvo e intenté ignorar la sensación incómoda de que estaba siendo observado. Tal vez era solo el peso de los recuerdos, el eco de un pasado que se negaba a desaparecer. En la segunda noche, me senté en el portal con mi guitarra. Toqué una vieja canción que mi abuelo adoraba, una melodía triste que hablaba de nostalgia y despedida. El viento sopló fuerte en ese momento, y por un instante juré haber escuchado algo mezclarse con mi música. Una voz distante, femenina, dulce y melancólica. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Miré alrededor. Nada. Solo el campo oscuro extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista y el silencio absoluto de la noche. Pero yo sabía lo que había escuchado. Y esa fue la primera vez que sentí que no estaba solo. Fue entonces cuando vi, por el rabillo del ojo, una figura vestida de blanco parada a mi lado. Me volteé rápidamente para mirar y no había nadie. Solo un perfume femenino delicado en el aire. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña, como si la noche anterior hubiera sido un sueño mal recordado. El viento llevando aquella voz, eso no podría haber sido real. Tal vez era solo mi imaginación jugándome una mala pasada después de tantos días agotadores. Me levanté, tomé un café negro bien cargado y decidí explorar los alrededores de la propiedad. El terreno era vasto, cubierto por pastizales secos y algunos árboles que resistían al tiempo. La casa estaba en lo alto de una loma, ofreciendo una vista amplia de las tierras que alguna vez pertenecieron a mi abuelo. Caminé sin prisa, dejando que mis pensamientos vagaran. Fue entonces cuando noté algo curioso. En la parte trasera de la propiedad, entre arbustos crecidos, había un antiguo pozo de piedra. Lo recordaba vagamente, pero nunca me había acercado cuando era niño. El pozo parecía olvidado, su borde cubierto de musgo y hierbajos. Al inclinarme para mirar, un escalofrío recorrió mi espalda. La oscuridad allá adentro era profunda, absoluta, como si no tuviera fin. Algo en ese lugar me incomodaba, pero alejé la sensación y volví a la casa.
Pasé el resto del día organizando algunas cosas y, al atardecer, decidí ir al pueblo. Tomé mi vieja camioneta y manejé hasta Querétaro, deteniéndome en un pequeño bar que estaba en el centro histórico. Era un lugar rústico, con paredes decoradas por fotos antiguas de músicos y botellas de tequila alineadas en los estantes. El dueño, un señor de cabellos canosos y mirada experimentada, me recibió con una sonrisa discreta. «Eres nieto de don Tomás, ¿verdad?», preguntó mientras me servía un vaso de mezcal. Asentí, sorprendido de que me reconociera. «Tu abuelo era un gran hombre. Siempre cantaba aquí cuando venía a la ciudad», continuó. «¿Y tú? ¿También eres músico?». «Lo soy, pero pasé mucho tiempo en la capital. Decidí volver ahora». Él sonrió de lado, como si supiera algo que yo no sabía. «Tal vez sea bueno, pero cuidado con las historias que esta tierra carga. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, la puerta del bar se abrió y una mujer entró. Llevaba un vestido blanco elegante que parecía de otra época, y tenía un porte tan delicado que parecía deslizarse por el suelo en vez de caminar. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros y su mirada era profunda, cargada de una tristeza difícil de explicar. El bar entero pareció silenciarse por un instante. Ella caminó hasta la barra y pidió una bebida en voz baja, pero antes de que el dueño pudiera servirle, sus ojos se volvieron hacia mí. «¿Eres músico?», preguntó, su voz sonando como una melodía distante. Había algo en ella que me impedía desviar la mirada. «Lo soy», respondí. Ella sonrió, y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Entonces, toca algo para mí». Sin entender muy bien por qué, acepté. Tomé mi guitarra, me senté en un rincón del bar y comencé a tocar una vieja canción ranchera. La melodía llenó el ambiente, y mientras tocaba, noté que la mujer me observaba con una mirada intensa, casi hipnótica. Cuando terminé, ella se acercó. «Tienes talento», dijo, con una sonrisa enigmática, «pero hay canciones que solo ciertas voces pueden cantar». «¿Cómo así?», pregunté confundido. Ella se inclinó ligeramente, como si fuera a contarme un secreto. «Hay una canción que solo puede ser cantada por aquellos que conocen el dolor de la pérdida. Una canción que, una vez entonada, nunca más puede ser olvidada». Un silencio pesado se instaló entre nosotros. «¿Y qué canción es esa?», me atreví a preguntar. Ella solo sonrió, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de salir dijo algo que me erizó la piel al oírlo. «Lo sabrás cuando sea el momento adecuado». Entonces desapareció en la noche, dejando atrás un eco de misterio y un frío inexplicable en el aire. Terminé mi bebida, pagué la cuenta y dejé el bar con su imagen en mi cabeza. Había algo en ella que me daba escalofríos, aunque fuera una mujer hermosa, prácticamente perfecta en apariencia. Pasé la noche dando vueltas en la cama, incapaz de alejar la imagen de aquella mujer de mi mente. Su mirada, su voz, la manera en que parecía saber algo que yo no sabía. Había algo extraño en ella, algo que me dejaba inquieto. Al día siguiente, intenté seguir mi rutina normalmente. Salí temprano a la ciudad, compré algunas cosas que necesitaba para la casa y pasé por el mercado para platicar con algunos viejos conocidos. Algunos recordaban a mi abuelo con cariño. Otros solo me miraban con una expresión difícil de interpretar. Fue cuando pregunté sobre la mujer del bar que sentí que el aire a mi alrededor cambió. El dueño de la tienda, un hombre bajo y robusto llamado Esteban, frunció el ceño al escuchar mi descripción. Una mujer de vestido blanco, piel muy pálida, mirada triste, asentí. Él miró alrededor, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara, y entonces se inclinó un poco sobre el mostrador.
Muchacho, espero que no hayas platicado con ella por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esa mujer, bueno, dicen que no es de este mundo. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Hace muchos años, una joven llamada Isabel vivía por aquí, dijo, con la voz más baja ahora. Dicen que era la mujer más hermosa de la región, y su voz era como el canto de los ángeles. Solía cantar en las fiestas del pueblo, y todos los que la escuchaban se enamoraban de su melodía. ¿Qué le pasó?, pregunté, intrigado. Esteban soltó un suspiro pesado. Una noche, desapareció. Dicen que la última vez que la vieron estaba cantando para un hombre, un músico viajero que pasaba por la ciudad. Esa misma noche, la encontraron muerta, ahogada en el pozo de una hacienda. Algunos dicen que fue un accidente, otros dicen que fue traicionada por aquel hombre y en su desesperación se arrojó al pozo. Mi garganta se secó. ¿Y qué tiene que ver eso con la mujer que vi? El viejo me miró fijamente por un largo momento antes de responder. Porque desde hace décadas, algunos dicen haberla visto de nuevo, siempre de noche, siempre pidiendo que un músico toque para ella. Dicen que, si alguien canta la canción equivocada para Isabel, ella se lleva a esa persona consigo, al otro lado. Escucha, no debería contarte esto, pero creo que es mejor advertirte. ¿Advertirme de qué? Tu abuelo una vez me dijo haber visto a la mujer. Era de noche. Él entraba a la propiedad después de una presentación en el pueblo. Estaba solo y a pie. Y ahí estaba ella, en el camino, en la entrada de la casa. La hermosa mujer de blanco, con el mismo vestido, la misma expresión. Ella le pidió que tocara, pero tu abuelo conocía la historia. Con miedo de tocar la música equivocada, simplemente salió corriendo y se encerró en la casa. Ella nunca volvió, pero tu abuelo siempre decía que oía voces femeninas y veía sombras de mujer cerca del pozo. Él jamás iba allí de noche solo, y es mejor que tú hagas lo mismo, ¿entiendes? Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Agradecí a Esteban, pagué mis compras y salí del mercado sintiendo un peso extraño sobre mis hombros. La historia parecía absurda. ¿Un fantasma que persigue músicos? Era algo digno de una leyenda contada para asustar a los niños, pero, en el fondo, yo sabía que aquello no era solo un cuento cualquiera. Porque la noche anterior, cuando toqué en el bar, cuando terminé la canción, juro que, por un instante, el bar quedó completamente silencioso. Ningún ruido, ningún susurro. Como si, por un momento, el mundo entero hubiera contenido la respiración. Y ahora, sabiendo la historia de Isabel, no podía alejar una única y terrible pregunta de mi mente. ¿Y si ella estuviera esperándome para cantar la canción correcta? Volví a la casa de mi abuelo con la cabeza pesada. La historia que escuché en la ciudad parecía absurda, pero algo dentro de mí se negaba a descartarla como solo una leyenda. El cielo estaba teñido de naranja cuando llegué. El viento soplaba entre los árboles, haciéndolos susurrar secretos que yo no quería escuchar. Entré a la casa y, sin pensarlo mucho, tomé mi guitarra. Toqué una melodía simple, tratando de calmar la inquietud que me perseguía desde la plática con Esteban. Pero no importaba cuántas notas tocara, aquel nombre resonaba en mi mente: Isabel. La noche cayó rápidamente y un silencio pesado se apoderó de la propiedad. Encendí las luces de la sala y de la cocina y me senté afuera en el portal. No quería quedarme con la casa a oscuras. El campo alrededor estaba oscuro, iluminado solo por una tímida luna creciente. Me quedé ahí, escuchando el viento y el sonido distante de los grillos. Entonces, sucedió. Al principio, fue solo un murmullo, un sonido tan bajo que pensé haberlo imaginado. Pero, a medida que el viento aumentaba,
Me di cuenta de que no era solo el sonido de la brisa, era una voz femenina cantando. Mi cuerpo se heló. La melodía era suave, triste, cargada de un dolor que no podía comprender. Me levanté lentamente, con los ojos fijos en la oscuridad frente a la casa, y fue cuando la vi. De pie, cerca del viejo pozo, estaba una mujer. El mismo vestido blanco de la noche anterior, el largo cabello negro ondeando levemente con el viento. Pero había algo diferente ahora. Ella parecía más pálida, más etérea. Quería correr. Quería entrar a la casa, cerrar la puerta con llave y olvidar que había visto aquello. Pero, en lugar de eso, mi mano apretó la guitarra instintivamente. Su voz cesó. Ella se volteó hacia mí, y aún en la oscuridad, sentí sus ojos clavándose en los míos. «Has vuelto», dijo ella, con una sonrisa triste. Mi boca estaba seca. «¿Quién eres?» Mi voz salió ronca. «Tú sabes quién soy». Mi corazón martilleaba contra las costillas. «Isabel», ella inclinó la cabeza, como si ese nombre le hiciera recordar algo distante. «Necesito tu ayuda», susurró. Tragué saliva. «¿Mi ayuda? ¿Para qué?» Ella dio un paso al frente. El viento pareció silenciarse a su alrededor. «Para terminar la canción». Una ola de frío recorrió mi cuerpo. «¿Qué canción?» Ella levantó la mano y, en un gesto delicado, señaló mi guitarra. «Nuestra canción». Todo en mí gritaba que huyera. Pero, contra toda lógica, me senté en el portal, con la guitarra en el regazo, y comencé a tocar. La melodía vino sola, como si hubiera estado enterrada dentro de mí desde hace mucho tiempo. Y mientras tocaba, Isabel cerró los ojos y comenzó a cantar. Su voz era tan hermosa como atormentada. Cada nota parecía cargar un lamento profundo, una pena que atravesaba el tiempo. La música llenó el aire, y por un momento parecía que solo nosotros dos existíamos. Pero entonces, algo cambió. Su voz comenzó a fallar. Su expresión se retorció en algo que parecía dolor. La melodía se volvió errática. El viento sopló más fuerte. Isabel se tambaleó hacia atrás, como si estuviera siendo jalada por algo invisible. «¿Qué está pasando?», pregunté, el miedo creciendo dentro de mí. Ella me miró, y en ese instante percibí el horror en sus ojos. «Yo no puedo terminar la canción», susurró. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado, sofocante. Las luces encendidas parpadearon violentamente antes de apagarse de golpe. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, Isabel se dio la vuelta y corrió hacia el pozo. «¡No!», grité soltando la guitarra y corriendo tras ella, pero ya era tarde. En el instante en que alcanzó el borde del pozo, su cuerpo pareció deshacerse en niebla. Su silueta desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado, jadeando, mirando fijamente el pozo vacío. El silencio de la noche volvió pesado y absoluto. Pero yo sabía que aquello no había terminado, porque la canción aún no estaba completa. La noche del día siguiente, determinado a resolver este misterio y recuperar la paz de mi vida, tomé mi guitarra y volví al pozo. Me quedé ahí, parado frente al pozo, con la respiración contenida en el pecho. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas a mi alrededor. El lugar estaba invadido por un silencio opresivo, como si la propia noche contuviera el aliento. Pero yo sabía que no estaba solo. La presencia de Isabel aún flotaba en el aire. Lo sentía. Me acerqué al pozo, vacilante. Ahí dentro, solo oscuridad. Una oscuridad densa, absoluta, como si ese hoyo no tuviera fondo. Tragué saliva. «Isabel». Mi voz salió baja, casi un susurro. Ninguna respuesta. Apreté los puños.
el corazón latiendo fuerte contra el pecho. La melodía que habíamos tocado aún resonaba dentro de mí, incompleta, inacabada. Era como un hilo suelto en el tejido de la realidad. Si aquello necesitaba ser terminado, entonces yo tendría que terminarlo. Cerré los ojos y toqué mi guitarra de nuevo. Esta vez dejé que la melodía fluyera, guiada por algo que no comprendía. Cada nota era un llamado, una invocación. Un viento helado comenzó a soplar y sentí que el ambiente alrededor se volvía mucho más frío. Las luces de mi cabeza comenzaron a parpadear locamente, hasta que se apagaron y todo quedó en completa oscuridad. A pesar del miedo y la incomodidad, cerré los ojos nuevamente y seguí tocando. Y entonces, en medio de la oscuridad de aquella noche, lo escuché. Una voz, baja al principio, casi un susurro. Después, más clara. Era Isabel. Abrí los ojos y vi su figura emergiendo de la nada, envuelta en un brillo pálido, su rostro marcado por un sufrimiento inmortal. Pero ahora había algo diferente. Ella estaba llorando. «Gracias», susurró. Sus ojos encontraron los míos, y por un instante vi algo dentro de ellos, algo humano. Una especie de alivio difícil de describir. Era como si aquella alma atormentada por la traición finalmente hubiera encontrado la paz. Entonces, la última nota de la canción sonó, vibrando en el aire como una despedida. El viento se detuvo. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, e Isabel sonrió. Su figura comenzó a disolverse, como niebla al amanecer. Suavemente, desapareció, llevada por el silencio de la noche. La tierra bajo mis pies tembló levemente. Miré hacia el pozo y noté algo extraño. La oscuridad dentro de él parecía menos densa, menos voraz. Como si algo que estuviera ahí finalmente se hubiera ido. Respiré profundo. Sabía que nunca más la vería. La carga que Isabel llevaba finalmente estaba libre, y de alguna manera yo también me sentía más ligero. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez desde que llegué. A la mañana siguiente puse la casa en venta y me fui. Nunca más volví a Querétaro. Pero, a veces, cuando toco una melodía solitaria bajo el cielo estrellado, creo que aún puedo escucharla cantar. Un susurro en el viento, una voz que pertenece a otro tiempo, y, en el fondo de mi corazón, lo sé. La canción fue, finalmente, terminada. Me llamo Daniel y soy el dueño de un pequeño, pero acogedor restaurante en el centro histórico de Santiago de Querétaro. El lugar es un establecimiento sencillo, pero con el encanto de quien preserva la tradición. Servimos comida mexicana auténtica, con el toque de mi abuela, que siempre fue una excelente cocinera. El restaurante tiene un ambiente familiar, con paredes decoradas con fotos antiguas de la ciudad, y cuando llega el Día de Muertos, un aroma de incienso y cempasúchil invade el lugar, creando una atmósfera única. Siempre me ha gustado esta época del año, cuando la ciudad se prepara para honrar a los muertos, pero, sinceramente, desde que comencé a administrar el restaurante, algo dentro de mí cambió. A veces sentía una sensación extraña en el aire, como si hubiera algo más ahí, algo más allá de lo normal, algo sobrenatural. Pero yo era escéptico y nunca le di mucha importancia a estas cosas. Al fin y al cabo, la vida seguía con su ritmo normal, y mi restaurante siempre estaba lleno de clientes, especialmente en el Día de Muertos. Era una noche fría, y el viento cortaba las calles de Querétaro, esparciendo hojas secas por todas partes. La ciudad estaba tranquila, con poca gente en las calles, todos preparándose para la celebración. El restaurante estaba casi vacío, lo que era inusual para esta época del año. Sin embargo,
entró un grupo que llamó mi atención. Era una familia. El padre, un hombre alto, de cabello oscuro y barba bien cuidada, parecía la seriedad en persona. La madre, una mujer con mirada intensa y vestida con un vestido negro de terciopelo, llevaba una energía enigmática. Estaban acompañados de 2 hijos. Un muchacho, probablemente de unos 18 años, con los ojos vacíos, distantes, como si estuviera en otro mundo. Y la niña, más joven, de unos 10 años, tenía una sonrisa extraña, casi como si supiera algo que yo no sabía. Parecían perdidos, pero estaban muy tranquilos, como si ya supieran lo que iban a encontrar ahí. El hombre se acercó al mostrador y con una voz profunda me preguntó: «Buenas noches. Tenemos una reservación para 4 personas». Me sorprendí porque no recordaba haber hecho esa reservación. «Claro», respondí, tratando de disimular mi confusión. «Síganme, por favor». Los guié hasta una mesa cerca de la ventana, donde la vista hacia la plaza parecía aún más mágica esa noche, con las velas de las calles reflejándose en las gotas de rocío. Se sentaron y la mujer, con una sonrisa suave, dijo: «Queremos una comida típica, algo que nos haga sentir la verdadera esencia de Querétaro». «Perfecto», respondí, tratando de mantener la calma. «Tenemos una variedad de platillos tradicionales: tamales, pozole, tacos al pastor, mole, lo que prefieran». No dijeron nada más, solo asintieron con la cabeza, como si estuvieran esperanzados por la comida. La niña, sin embargo, no parecía interesarse por la comida, solo me miraba con una mirada penetrante, que me hizo sentir incómodo, como si supiera algo que yo ignoraba. Cuando volví a la cocina para preparar la comida, noté algo extraño. El ambiente estaba diferente, más denso, como si la temperatura hubiera bajado repentinamente. No había viento, pero las velas alrededor de la sala parecían parpadear de manera casi hipnótica. Intenté ignorarlo, pero la sensación de incomodidad solo aumentaba. A la hora de servir los platos, observé a la familia de nuevo. Estaban comiendo en silencio, excepto la niña, que no tocaba la comida. El joven, que parecía ajeno a todo, miraba fijamente el plato sin decir una palabra. El padre y la madre comían lentamente, sin hacer ningún comentario, pero parecía que estaban esperando algo más, algo que yo no podía entender. Mientras observaba, el muchacho de repente me miró directamente e hizo una pregunta que me dejó sin palabras. «¿Usted cree que los espíritus pueden volver para despedirse?». Me congelé por un momento, sin saber cómo responder. Bueno, nuestra cultura tiene muchas historias sobre eso, sobre los muertos volviendo para visitar a los vivos, pero son solo leyendas, ¿no? El joven sonrió de una forma extraña, como si supiera más que yo. «No son leyendas, señor. Ellos vuelven para despedirse. Cada uno de nosotros tiene una conexión con este lugar». Aquella frase me inquietó. Me sentía completamente fuera de lugar, pero intenté disimular. Después de todo, estaba en mi propio restaurante y los clientes estaban ahí para una comida. Necesitaba concentrarme en el trabajo. La noche avanzaba y la atmósfera en el restaurante parecía volverse más pesada. Sentía una presencia invisible, algo que me observaba. Las velas se fueron apagando una a una, lo que me dejó aún más tenso. El aire se volvió helado y la música suave que sonaba de fondo parecía más distante, como si viniera de algún lugar que no podía ver. El sonido de la cocina, antes familiar y reconfortante, ahora parecía apagado, como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido. La niña me miró nuevamente y sus ojos estaban diferentes, como si estuviera mirando a través de mí. ¿Alguna vez ha sentido que alguien lo está observando, pero no puede ver a esa persona? Tragué saliva, tratando de desviar la mirada. A veces, sí, pero
Imagino que es solo nuestra imaginación. Ella sonrió y volvió a mirar el plato vacío frente a ella, sin decir nada más. Fue entonces cuando el hombre, el padre, me miró y dijo con una calma perturbadora: «La noche está llegando a su fin, pero antes de despedirnos, nos gustaría hacer una última pregunta». «Claro», respondí, mi voz temblando un poco, sin saber qué esperar. «¿Sabía usted que hoy, precisamente hoy, es la noche del Día de Muertos?», dijo la mujer, con una expresión seria. Asentí, un poco perplejo. «Sí, claro, es una fecha importante para todos nosotros». La mujer miró al hijo y luego al marido. «Entonces, queremos que sepa que vinimos a despedirnos. Cada uno de nosotros tiene una conexión muy antigua con este lugar, y por eso, nuestra última comida fue aquí, con usted». Cuando terminó de hablar, el restaurante quedó en silencio absoluto. Las velas se apagaron, el aire se volvió aún más frío, y los sonidos del mundo exterior desaparecieron. Me quedé quieto, sin saber qué estaba pasando, hasta que miré a la familia y noté algo que me heló los huesos. Ninguno de ellos, ninguno, estaba proyectando sombra. Miré rápidamente a los lados para ver si alguien más estaba viendo lo que yo veía. Fue entonces cuando todo se desvaneció. Cuando volví a mirar a la mesa, ya no estaban ahí. La mesa estaba vacía, como si nunca hubieran existido. Salí corriendo hacia la puerta, pero no había señal de nadie en la calle. No había ningún rastro de que esas personas, esas figuras misteriosas, hubieran siquiera llegado. Mandé encender las velas de nuevo y pregunté sobre aquella familia a todos alrededor, incluso a otros clientes. Pero nadie vio a la misteriosa familia. Parecían confundidos, totalmente entretenidos con sus cenas, como si una niebla no les dejara ver nada más allá de eso. A la mañana siguiente, todo parecía normal, excepto por una sensación que no podía alejar. Fui hasta la plaza y pregunté a algunos transeúntes si habían visto a la familia, pero nadie sabía nada. Hasta que encontré a una señora mayor que sabía que había conocido a mi abuela. Me pidió que describiera a la familia en detalle. Cuando lo hice, se persignó haciendo la señal de la cruz. «No puede ser, son los García López. Eran grandes amigos de tu abuela y de tu padre. Venían siempre a comer al restaurante antes de que tú lo tomaras. Pero desafortunadamente, todos murieron en un accidente de coche, justo un día en que venían a cenar aquí». Di un paso atrás, temblando. «Gracias», dije, y salí de ahí con prisa, como si quisiera huir de algo que no sabía explicar. Miré hacia atrás y vi a la señora mirándome, con los ojos muy abiertos y aún persignándose. El restaurante quedó en silencio, y ya no pude dejar de pensar en aquella noche. Lo que dijeron, la mirada de la niña, la atmósfera tensa, todo aquello quedó grabado en mi memoria. Al día siguiente, fui a la biblioteca local y busqué periódicos antiguos. Encontré una pequeña nota sobre un accidente 20 años atrás. Una fatalidad. En esa ocasión, 4 personas murieron: el padre, la madre y 2 hijos, un muchacho de 18 años y una niña de 10 años. El apellido, García López, pero mi sangre se heló de verdad cuando vi las fotos. Eran las mismas personas de la noche anterior en el restaurante. Salí de la biblioteca casi sin aire, pero necesitaba atender el restaurante, así que eso fue lo que hice. En el fondo, sabía que, de algún modo, aquellas personas no eran comunes. Aquella familia que apareció en una noche especial eran, sin duda, espíritus. Espíritus que vinieron a despedirse de la ciudad que alguna vez llamaron hogar y del lugar donde les gustaba comer. Desde entonces, ya no puedo ver el Día de Muertos de la misma manera. Cada año, cuando las velas se encienden y las flores de cempasúchil llenan el aire, siento que algo mucho más allá de nuestras percepciones nos observa.
Y yo, Daniel, nunca más miré el Día de Muertos de la misma manera.